ahí, digan gloria a Dios. Ese gloria a Dios tiene que ser un poquitico más unánime para que podamos empezar. No quiero que ninguno de nosotros se pierda la palabra de Dios. Job capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 6. Cuando lleguen al versículo 6 del capítulo 1 digan aleluya. Amén. Ok, entonces empezamos en el versículo 6, un poquito de background, como se dice acá. Vemos que la historia de Job, recuerden que es una historia de un hombre que era recto, perfecto, un hombre que no solamente tenía bienes materiales, pero también tenía bienes espirituales. Entonces, a ver, ¿me escuchan aquí mejor? Gracias, pastor. ¿Se escuchaba mucho el eco, mucho de estática? ¿Me escuchan mejor? Amén. Ok. Como les estaba diciendo, mis hermanos, el hombre Job era una persona que era considerada recta, perfecta, una persona que le temía a Dios, una persona que era rica físicamente, pero también era rica espiritualmente. Pero entonces, mis hermanos, vemos aquí la palabra de Dios en el versículo 6 y dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vamos a parar ahí un momentico. En esos momentos, mis hermanos, está Satanás reclamando el dominio de la tierra. Él se representaba ante Dios pensando que estaba representando esta tierra como si fuera su lugar. Y vemos en el versículo 8, después de que, porque obviamente sabemos lo que Dios piensa y lo que Él está pensando que las otras personas piensan. Y dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, vamos a parar ahí. Es una cosa si nosotros decimos o le damos un halago a alguien. Si nosotros decimos que una persona, que el pastor, que el anciano, que el director de jóvenes es una persona recta, es una persona humilde, es una persona que le teme a Dios, es una cosa, mis hermanos. Pero si Dios dice esto de una persona, es algo completamente diferente. Si yo digo, wow, Job es una persona recta, bueno, la gente me cree, pero si Dios dice, Job es un hombre, un varón perfecto, un varón recto, un varón que me teme a mí, es una cosa completamente diferente. En el versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acá? El joven Job, el varón Job, era una persona que era perfecta, que era recta. Una persona que supuestamente en los ojos de Satanás dice que lo tenía todo y la razón por la cual él le daba gloria a Dios es porque él lo tenía todo. Porque tenía mansiones, porque tenía los animales y si lo traducimos a la era de hoy, tenía 5 casas, tenía 10 carros, tenía bastantes hijos. Y en esa época, mis hermanos, tener bastantes hijos era una señal de bendición muy grande. Y entonces viene Satanás con su reto y le dice, la única razón por la cual Job está glorificando a Dios es porque Dios lo ha malcriado dándole todo. Pero quítale todas esas cosas que tiene y va a ver Job, vas a ver Dios como Job te va
a maldecir en tu cara. ¿Saben qué, mis hermanos? Muchos de nosotros nos quejamos cuando pasamos por momentos difíciles. Y entonces en el versículo 10 y 11 vemos que cuando Satanás empieza a acusar, con el versículo 9, perdón, cuando Satanás empieza a acusar a Job, él no puede acusarlo con las cosas comunes. Él no puede decir, ¿sabes qué, Dios? Job es un asesino. Él no puede decir, ¿sabes qué, Dios? Job es un chismoso. Él no puede decir, Job es un ladrón. Él no puede decir, Job es un hombre que es adicto a la pornografía. Él no puede decir, Job es un hombre que le es infiel a su esposa. No, él no puede decir nada de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Él empieza a cuestionar los motivos de Job. Él empieza a cuestionar para qué hace Job las cosas que hace. Entonces, mis hermanos, los motivos son muy interesantes porque uno no puede presentar pruebas para los motivos. Es tu palabra contra la de ellos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pero ¿saben qué? Y es algo que yo quiero hacerle una pregunta para que se acuerden después. Hay dos cosas que a la larga, mis hermanos, prueban los motivos de las personas. O sea que hay dos cosas en este mundo que cuando las personas se enfrentan a ellas, reflejan el verdadero carácter de la persona. Son dos cosas. Número uno, son las pruebas, las tribulaciones. Y número dos, es el tiempo. Primera cosa que comprueba los motivos es ¿qué? ¿Perdón? ¿Las qué? Las pruebas. Y el segundo es el tiempo. Vamos a recordar eso. Entonces, mis hermanos, eso es lo que estaba haciendo Satanás con Job. Recuerden que Satanás reclamaba que si Dios le quita la protección a Job, sus verdaderos motivos serían revelados y blasfemaría contra él. Yo quiero hacerte una pregunta hoy, personas, mis hermanos de aquí, de la Iglesia Central del Valle, y es una pregunta que yo quiero que nada más te pongas a pensar un momento. ¿Por qué tú sigues a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual tú sigues a Dios? Nada más quiero que pienses un momentico. ¿Cuál es la razón por la cual tú sigues a Dios? Ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más fuerte. No quiero que la respondas, nada más quiero que te pongas a pensar en ella. ¿Tú seguirías a Dios? Escúchenme bien, ¿seguirías a Dios si no hubiera cielo? ¿Tú seguirías a Dios si no hubiera un cielo? ¿Si no hubiera una recompensa después? ¿Tú seguirías a Dios si esa recompensa del cielo que Él tanto del cual Él tanto nos ha hablado no existiera? Vamos a nuestra segunda historia. Por favor, vamos al libro de Éxodo capítulo 32, versículos. Vamos a empezar en el versículo 1. Éxodo capítulo 32. Cuando lleguen ahí, digan feliz sábado. Amén. Éxodo capítulo 32. Vamos a empezar en el versículo 1. Esa es una historia, recuerdan, del becerro de oro. Y dice la palabra de Dios, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo de Dios apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, recuerden que en esta historia Moisés subió. ¿Y dónde estaba Moisés en este momento? ¿Alguien me puede decir dónde estaba Moisés en esos momentos? ¿Estaba en dónde? ¿En el monte qué? En el monte Sinaí, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo en el monte Sinaí? Él estaba recibiendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces él estaba allá y obviamente una presencia con Dios, una experiencia con Dios, a veces puede tomar mucho tiempo. Por ejemplo, cuando el pastor me dijo que iba a predicar hoy, yo le dije, no, nada más vamos a predicar por 2 horas, no se preocupen, ¿verdad? No, mentira, no se vayan
a preocupar en ese aspecto. Pero bueno, en este aspecto, en este momento, Dios estaba con Moisés en el monte Sinaí. Ahora, los israelitas estaban ¿dónde? Estaban en la base de la montaña. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban esperando a Moisés, ¿verdad? Estaban esperando a Moisés en esos momentos, y cuando vieron que Moisés no bajaba, ¿qué hicieron entonces? Le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios. Y recuerden, mis hermanos, este es el mismo Dios que les dio el maná. Este es el mismo Dios que abrió el mar rojo para que pudieran pasar. Este es el mismo Dios que los sacó de Egipto. Y no se podían esperar un poco. Y entonces, porque no se podían esperar, entonces él dijo, les dijeron a Aarón, mira, ¿sabes qué? Tienes que crearnos un Dios porque nosotros tenemos que adorar algo. Cuando el mismo Dios acababa de decir, ¿sabes qué? Yo soy un Dios celoso. Y entonces cuando vemos la palabra de Dios acá, vemos que Moisés después desciende. Y entonces cuando Moisés desciende, él obviamente está con una rabia grandísima, porque estos hermanos de Israel están completamente cometiendo una idolatría. Ahora recuerden, con la historia de Job, recuerden cuáles son las dos cosas que comprueban los motivos. El número uno es ¿qué? Las pruebas, y el segundo es ¿qué? El tiempo. Vemos que en la historia de Job eran las pruebas supuestamente que iban a revelar el carácter de Job. En este caso de la gente de Israel, ¿qué está comprobando los motivos de la gente de Israel? Es el tiempo, ¿verdad? Porque Moisés se estaba demorando. Moisés estaba demorando para bajar, y entonces ellos estaban un poco preocupados. ¿Qué le pasó a Moisés? Entonces Moisés baja. Vamos a leer el versículo 21. Y dice aquí que dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, haciendo sus excusas, ¿verdad? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y este es uno de los versículos que me da más risa de toda la Biblia. Porque dice, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Verdad? Ay, no, pues sí, yo les pedí, ellos me dieron, solitos ellos me dieron todo el oro que tenían, las zarcillas, las puse todas, yo nada más las tiré al fuego y el becerrito de oro. Así como es As Seen on TV, que sale el becerrito, solito nada más. No tomando responsabilidad por lo que había pasado. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La historia continúa. Y Moisés, a pesar de todo, era una persona que de verdad quería interceder por el pueblo de Dios. Entonces dice en el versículo 31 del capítulo 32 que entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Se puede decir que Moisés amaba a los israelitas? Claro que sí. ¿Los amaba tanto para sacrificar su propia vida? Sí. Pero va un poco más allá, porque Moisés no está nada más dispuesto a sacrificar su vida, sino que está dispuesto a sacrificar su vida eterna. Si ellos no pueden entrar, entonces ¿sabes qué? Ráeme de tu libro, quítame, bórrame de ese libro, porque yo quiero que ellos puedan estar contigo. Y esto a mí me demuestra, mis hermanos, que hay algo en la Biblia, hay algo en la vida cristiana que es más importante que nuestra propia salvación. ¿Y saben qué? Es imposible ser salvo sin una relación con Cristo Jesús. Vimos
Historia número 1, historia número 2, vamos a la historia número 3, vamos al libro de Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 24, Lucas 18. Esta es una historia que estudiamos un poquito en la semana de oración con los jóvenes. San Lucas capítulo 18, vamos a empezar en el versículo 18, y es la historia del joven rico, ¿verdad? El joven rico, recuerden que era una persona que creció guardando los mandamientos de Dios. Y entonces viene el versículo 18 y dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y después ven. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo: sígueme. Entonces él, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico. Hay una paradoja ahí, creo yo, ¿no? Porque en este caso, pues el joven se va, dice la palabra de Dios, se puso muy triste porque era muy rico. Digamos que hipotéticamente el pastor Pombo saque su chequera y escriba cheques por $1 millón para darles a cada uno. Eso no va a pasar, ¿verdad? Pero digamos que yo se los doy. ¿Cuántos se irían de aquí tristes porque son muy ricos? ¿Verdad? Entonces, el joven rico, hermanos, él venía buscando algo en específico. Él venía buscando, porque él estaba escuchando de este hombre Jesús, mis hermanos. Él estaba escuchando de este joven Jesús, de este Cristo Jesús que él estaba sanando y estaba dando cosas muy buenas. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál era la motivación del joven rico? ¿Para qué vino el joven rico a Jesús? ¿Qué estaba buscando el joven rico? ¿Qué estaba buscando, perdón? Estaba buscando la vida eterna. Pero vino buscando la vida eterna, pero ¿con qué se va él? El joven rico vino buscando la vida eterna, pero ¿con qué se va el joven rico? Se va con nada. Los jóvenes se acuerdan. El joven rico estaba buscando la vida eterna. Él estaba pidiendo: Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para buscar la vida eterna, para encontrar la vida eterna? Y este era un hombre que, recuerden que desde pequeñito, él iba a la iglesia adventista. Desde pequeñito, él empezaba a diezmar. Desde pequeño, él iba a todas las escuelas sabáticas. Desde pequeño, él fue a la iglesia de STCA. Desde pequeño, él estaba haciendo todas esas cosas y creciendo como un adventista recto. Pero de repente vino a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer yo para encontrar la vida eterna? Y Jesús dijo: vende todo lo que tú tienes y sígueme. El joven rico estaba buscando la vida eterna, pero se fue sin nada. Porque Jesús lo invita a que tenga una relación con él, pero el joven rico se va triste porque se va sin nada. Les voy a hacer una pregunta. Yo creo que todos ustedes saben la respuesta a esto. ¿Alguien aquí me puede decir quién es actualmente el joven, o diga no el joven, perdón, porque no está joven, quién actualmente es el hombre más rico del mundo? ¿Verdad? Aquí, como somos hispanos, todo el mundo dice Carlos Slim de una, ¿verdad? Que Bill Gates, que Warren Buffett, ni que 8 cuartos. Es Carlos Slim. Hermanos, Carlos Slim tiene una riqueza, mis hermanos, de aproximadamente ahorita mismo $73 billones. 73 billones de dólares. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Eso significa que él hace ahorita mismo 2 billones de dólares al año. Significa que hace 178 millones de dólares al mes. Significa que hace 44 mil millones de dólares
a la semana. Significa que hace 8 millones de dólares, casi 9 al día. Significa que hace $6,000 cada minuto. Significa que hace $100, o para ser más específico, $103 cada segundo. Cada segundo. Entonces, digamos que Dios no lo quiera, no me malentiendas, esa es una situación hipotética. Pero digamos que nuestro amigo Carlos Slim fallece. ¿Cuántos de aquí en esta iglesia vamos a recibir su dinero? ¿Cuántos de aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Porque qué, perdón? ¿Porque no lo qué? Porque no lo conocemos. Algunos estaban diciendo, no, pues de pronto lo da su familia. Pues sí, su familia puede recibirlo porque lo conocen un poco más. No sé cómo es la relación que tenga ellos, pero no necesariamente tiene que ser familia pues para recibir su dinero, ¿verdad? Su inheritance. Pero nosotros no lo recibimos acá simplemente, mis hermanos, porque no lo conocemos. Y entonces, cuando nosotros vemos la historia del joven rico, él quería los beneficios de ser parte de la familia, pero cuando lo invitaron a ser parte de la familia, él la rechazó. Él quería los beneficios sin la relación. Y vamos a ver la última historia, mis hermanos. Lucas capítulo 19, ahí mismito, nada más, yo creo que en algunas Biblias no tienen que ni siquiera quitarle o darle vuelta a la página. Y si estás en tu iPhone o en tu iPad, nada más hazle así, ¿verdad? Y vemos la historia de Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, versículo 1, en Lucas 19, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, tenía algo en común con el joven rico, ¿verdad? Procuraba ver quién era Jesús. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque él había de pasar, mis hermanos. Entonces, seguimos con el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Descendió él de prisa y lo recibió gozoso. Vamos a parar ahí un momentico. Yo creo que cuando nosotros vemos y nosotros nos ponemos en la cabeza una imagen del joven Zaqueo, nosotros pensamos que Zaqueo es un hombre chiquitico, bien lindo, ¿verdad? Pero mis hermanos, el hermano en nuestro carácter bíblico, Zaqueo, nuestro carácter bíblico Zaqueo era una persona que era conocida por su estatura, pero era una persona muy malvada. Porque dice en la Biblia que era el chief tax collector, o sea que él era el publicano de los publicanos. Él era tan malo, pero tan malo, pero tan malo que él le robaba, mis hermanos, a aquellos publicanos. Y el publicano, recuerden que en ese momento era rechazado grandemente en la sociedad. Pero entonces él vino, el todo chiquitico, se subió al árbol sicomoro. Y cuando llegó a aquel lugar, Jesús le dijo que bajase, y vemos en el versículo 8, dice que Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús, dándole gloria a Dios, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? Es hijo de Abraham. Vamos a retornar un poquito. Recuerden, el joven rico, él vino buscando algo específico. ¿Qué vino buscando el joven rico? La vida eterna. ¿Y con qué se fue? Con nada. Ahora viene Zaqueo. Zaqueo, todo chiquitico, la persona que era rechazada por la sociedad, vino buscando ¿qué? ¿Qué vino buscando Zaqueo? Vino buscando a Jesús. ¿Y con qué se fue Zaqueo? Con la vida eterna, porque él se lo llevó
todo, mis hermanos. Zaqueo, él estaba buscando a Jesús. Mis hermanos, aquí de la iglesia de Central del Valle, la salvación no debería ser lo más importante en la vida de un cristiano, sino lo más importante es una constante comunión con Cristo Jesús. No me malentiendan, no quiero que me malentiendan, porque la salvación sí es importante. Y la salvación es algo que nosotros tenemos que trabajar para cada día. Pero a veces lo que nosotros queremos, como nosotros actuamos, mis hermanos, es que nosotros queremos ver a Dios. Y nosotros nada más le servimos a Dios por la recompensa que Él tiene para nosotros. O le servimos a Dios simplemente porque lo amamos. Porque Él es un Dios que ha hecho una diferencia en nuestras vidas. Porque Él es un Dios que ha cambiado nuestras vidas. ¿Tú amarías nada más a una persona por aquello que te dan? ¿Tú amas a una persona por la recompensa que tú por la cual te prometen, mis hermanos? ¿O tú amas a una persona porque lo que es esa persona? De la misma manera es con Dios. Dios, mis hermanos, Él quiere más que nada tener una relación profunda con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, y después ¿qué? Todas estas cosas añadidas te serán. Hay que buscar primero a Dios sobre todas las cosas. No hay que buscar la salvación. Cuando te levantes no hay que buscar el iPhone. Cuando te levantes no hay que buscar el iPad. Tienes que buscar a Dios en tus rodillas, mis hermanos. Y cuando tengamos esa relación con Dios, es cuando recibimos todas las riquezas que Él nos da. Y voy a terminar con esta historia. Una historia que también les conté en la semana de oración. Y era una historia de un padre y su hijo. Este padre e hijo, de pronto ustedes ya lo han escuchado. Este padre e hijo, ellos tenían un hobby que ellos viajaban por todo el mundo. Y cuando viajaban por todo el mundo, a ellos les gustaba recolectar arte. ¿A ustedes les gusta el arte por acá? ¿Ver las pinturas bien bonitas? Pero estas no eran pinturas cualquiera. Eso eran pinturas, mis hermanos, de las más caras. Eran las pinturas de Picasso. Eran las pinturas de Van Gogh. Eran las pinturas de Monet. Eran las pinturas más famosas de todo el mundo. Entonces ellos viajaban, mis hermanos, por todo el mundo. Y recolectaban, las coleccionaban y tenían una colección grandísima de pinturas. Obviamente el padre se estaba muy enorgullecido porque su hijo compartía el mismo hobby que ellos. Pero un día, mis hermanos, el joven le mandaron una carta del gobierno diciendo que tenía que ir a prestar el servicio militar. El padre estaba muy preocupado porque ustedes saben que el servicio militar puede ser algo muy peligroso. Le estamos sirviendo al país y podemos perder la vida. Entonces el padre dijo, ¿sabes qué? Vamos a comunicarnos por medio de cartas. En ese momento no había email, en ese momento no había mensajes de texto, en ese momento no había nada más era, como se dice en inglés, el snail mail. Y entonces el padre dijo, vamos a comunicarnos por lo menos una vez a la semana. Ok, papi, todo bien. Entonces se comunicaban, pasaron un mes, 2 meses y se seguían comunicando. Pero hubo una semana, mis hermanos, que no le llegó carta del hijo. Pasó una semana que no le llegó carta del hijo, entonces el papá obviamente se empezaba a preocupar. Se empezó a preocupar tanto que él no comía. Se empezaba a preocupar tanto que él dejó de hacer muchas cosas, ya nada importaba porque él nada más quería que su propio hijo, mis hermanos, le respondiese. Pasó una semana, pasaron 2 semanas y a la tercera semana el padre recibió una carta diciendo que su hijo había fallecido. El papá estaba deprimido, deteriorado, porque su único hijo, mis hermanos, fue matado en batalla. Y esta temporada era aproximadamente la Navidad, diciembre,
cuando toda la familia estaba junta, que siempre la celebraban juntos. El padre no tenía con quién celebrarla, mis hermanos. La celebraba solito. Pero de repente, el 25 de diciembre, Christmas morning, él escucha en su puerta. Y obviamente él no estaba esperando a nadie. Él abre la puerta y adivinen quién era. No era el hijo, él estaba muerto ya. Era un soldado que tenía un paquete debajo de su brazo. Y ese soldado le decía: Señor, usted no me conoce, pero yo fui compañero de su hijo en el campo militar. Yo me daba cuenta que su hijo le gustaba dibujar, le gustaba coleccionar ese arte. Así que yo me tomé la libertad uno de estos días para poder dibujar las facciones físicas de él. Entonces el padre agarró el paquete, lo abrió, y cuando lo vio, no era la mejor pintura del hijo, pero él estaba muy impresionado de cómo este joven soldado podía agarrar las facciones físicas, especialmente de la cara del hijo. Y cuando él vio esa pintura, el padre se regocijó de una manera increíble. Y él lo vio y dijo: esta pintura va a ser mi posesión, que va a tener más valor. Y tenía entonces en toda su casa, tenía todos esos cuadros que valían bastante dinero, pero el cuadro del hijo lo puso sobre la chimenea. Y sobre la chimenea él se ponía a regocijar simplemente porque el hijo le había salvado la vida a alguien. Porque ese soldado que hizo la pintura del hijo, el hijo arriesgó su vida para que él pudiera vivir. Pasaron 2 años después y entonces el padre había muerto, y de repente se regó la voz que iba a haber una subasta grandísima para ver quiénes eran los que iban a comprar esos cuadros. Venía gente de todo el mundo nada más para la casa del padre, porque ellos querían ellos querían llevarse una pieza de esa colección. Ellos querían buscar los Picassos, querían buscar los Monets, querían buscar todos los cuadros caros. Y entonces viene la gente de todo el mundo listas, y todo el mundo con sus chequeras: vamos a comprar los cuadros más caros al precio más razonable. Entonces viene el señor de la encuesta y dice: la encuesta va a empezar. Y la encuesta va a empezar y vamos a empezar la encuesta con este cuadro. Entonces cuando quitó la cortina, ¿cuál cuadro creen que era? Era el cuadro del hijo. Y entonces todo el mundo se quedó viéndola, porque el cuadro no era necesariamente la mejor calidad, pero sí era el que tenía más valor en la vida del padre. Entonces dice el de la encuesta: a ver, ¿quién me da $100? $100 por acá. La gente estaba callada. A ver, por acá, por este lado, $90. $90 por el cuadro del hijo. 80, acá en este lado, $80 por el cuadro del hijo. Alguien que me dé $80. $70, alguien que me dé $70 por el cuadro del hijo. 60, alguien que me dé 60. $50 por el cuadro del hijo. Y en ese momento la gente ya empezaba a decir: ¡bú! Más o menos. A ver, $45, la gente seguía. $40, $35, alguien, $35 por el cuadro del hijo. ¿Qué? ¿Alguien se lo quiere llevar por $35? La gente decía: bien, y seguía. Entonces al final vino un jardinero y se metió la mano en el bolsillo. Él dijo: ¿sabes qué? Yo nada más tengo $25. Y yo conocí al hijo. A mí me gustaría llevarme ese cuadro, porque yo lo quiero llevar a mi casa.
$25. Hay alguien que me dé 30 y la gente ya estaba aburrida. Dicen, ya dale ese cuadro que no vale nada a ese hombre. Entonces el de la subasta dijo, ok, $25 a la 1, $25 a las 2. Vendido al jardinero por $25. Y todo el mundo, bravo, ya, quiten ese de aquí, vamos a que traigan los cuadros caros, a que traigan los Picassos, a que traigan los Monet, a que traigan los Van Gogh. Y en ese momento, mis hermanos, el auccionista dice, ¿saben qué? Esta encuesta ha terminado. Todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Por qué? En el testamento del hombre dijo que la persona que se llevara el cuadro del hijo se llevaba todo. La persona que se llevara el cuadro del hijo se llevara absolutamente todo. Y mis hermanos, es de la misma manera con Cristo Jesús. Porque Cristo quiere que lo conozcamos a Él. Dios quiere que nos llevemos a su Hijo. Porque mis hermanos, aquel que se lleva al Hijo, ¿se lo lleva qué? Se lo lleva todo. Quiero terminar, mis hermanos, con la escritura de hoy. Juan capítulo 17, versículo 3. Yo quiero que los leamos todos, mis hermanos. Juan capítulo 17, versículo 3. Aquellos que no lo tienen, está en el proyector. Y la palabra de Dios dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Saben qué, mis hermanos? Esta es la vida eterna, que conozcan a quién. Que conozcan a quién, perdón. Que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo al cual os has enviado. Y mis hermanos, esta mañana, antes de tener una música especial, yo quisiera empezar primero que todo con un llamado. Y yo quisiera empezar con los jóvenes. Porque yo sé que los jóvenes, mis hermanos, son el futuro de esta iglesia. Y los jóvenes son aquellos, mis hermanos, que vienen a Cristo Jesús y tienen esa fe, mis hermanos, que nada más ellos pueden tener. Esta semana de oración tuvimos jóvenes que venían para acá para darle la vida a Cristo Jesús. Entonces yo quiero empezar primero que todo con los jóvenes de hoy. ¿Quién de los jóvenes les gustaría venir acá al frente para decir, ¿sabes qué? Yo quiero una relación con Cristo Jesús. ¿Dónde está el primer joven, mis hermanos? El primer joven que quisiera venir para acá para decirle a Cristo Jesús, yo quiero, porque vinieron para acá todos. Y ellos quieren, mis hermanos, ellos quieren decirle a Cristo, ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Mientras mis amigas cantan, Michelle y Carla, yo quisiera que al escuchar la letra de esta canción, mis hermanos, yo primero que todo quiero enfocarme en los jóvenes, pero este llamado es para todos, obviamente. Y mientras ellas cantan, vamos a venir al frente. Si ya tienes una vida, si ya tienes una comunión con Cristo, pues gloria a Dios. Pero si quieres empezar, este es el momento.
this prisoner and say to me, son, stop fighting the fight, it's already been won. I am redeemed, you set me free. So I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain. I'm not who I used to be. Of my shame and regret, but when I hear you whisper, child, lift up your head, I remember, oh God, you're not done with me yet. I am redeemed, you set me free. So I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain. I'm not who I used to be, because I don't have to be the old part inside of me, cause those days are long dead and gone. Because I've got a new name, a new life, I'm not ashamed, a hope that will carry me home. I am redeemed, you set me free. So I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain, cause I'm not who I used to be. I am redeemed, you set me free. So I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain. I'm not who I used to be. Oh God, I'm not who I used to be. Jesus, I'm not who I used to be. 'Cause I am redeemed. ¿Dónde están los jóvenes, mis hermanos? Que pasen. Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los jóvenes que son el futuro de mañana, que yo creo inmensamente en ellos, y espero que ustedes también, mis hermanos. Vengan esos jóvenes acá que quieren decirle sí a Cristo Jesús. Vengan, vengan y acompáñennos, que es lo más bonito que existe. Jóvenes, vengan. Quiero también extenderle este llamado a los jóvenes mayores, a esas personas que también quieren decirle sí a Cristo, quieren decir, sí, ¿saben qué? Yo me quiero bautizar también. Yo me quiero bautizar y quiero darle mi corazón a Cristo, quiero profesar que Cristo es mi Señor. Si quieres bautizarte también, te invito a que pases al frente. ¿Dónde estás? Ven acá a los pies de Cristo Jesús. Y no te dé pena. Yo estaba contando esta semana que la historia bien conocida, la historia de cuando Pedro estaba con los discípulos en el barco. Y recuerden que en el barco estaba Pedro y vieron a Jesús de la distancia. Y cuando vieron a Jesús viniendo hacia ellos pensaron que era un fantasma, se asustaron. Y a veces también nosotros nos sentimos así cuando de pronto queremos tomar esa decisión para Cristo, nos asustamos un poco. Pero Cristo nos dice, ¿sabes qué? No temas, porque ese soy yo. Soy yo, mis hermanos. Pedro dijo, ¿sabes qué? Si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, Pedro, ¿qué estás diciendo tú? Me imagino que Juan dijo, bueno, no sé. Tomás, dale Pedro, tú puedes, dale con tu fe. Pero Pedro tuvo que tomar ese primer paso. Y cuando tomó ese primer paso afuera del bote, empezó a caminar en el agua.
Y mientras tenía los ojos en Cristo Jesús, Él estaba caminando sobre el agua, mis hermanos. Y ¿saben qué? Cuando nosotros tenemos los ojos en Cristo Jesús, nosotros podemos también caminar sobre las aguas. ¿Hay alguien más que quiere tomar ese primer paso con Cristo Jesús? Quiero invitarte al frente. ¿Alguien más que de pronto quiere quiere decirle sí al bautismo, sí a Cristo Jesús? Porque recuerden, mis hermanos, que aquel que toma al Hijo, lo toma todo. Ahora quiero hacerle el último llamado a todos aquí en esta iglesia, que si de pronto alguno se ha apartado de Cristo, o si tienen su relación con Cristo, o si sigues bien con Cristo, ¿no? Y quieres seguir bien con Cristo, te pido que te pongas de pie ahorita mismo. Y ponte de pie diciéndole sí a Cristo Jesús, mis hermanos. Quiero que miren acá al frente primero que todo. Miren qué belleza. Los jóvenes de aquí, los jóvenes de la Iglesia Central del Valle, qué hermosos son ellos. Y todos le dicen sí a Cristo Jesús. Todos quieren llevarse al Hijo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu hermoso nombre. Te pedimos, Señor, una bendición grandísima sobre todas estas personas que quieren, Señor, quebrar la rutina. No solamente ser adventistas 7-11, que vienen el séptimo día a las 11 de la mañana. No, queremos ser adventistas 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cristianos, Señor, que están constantemente caminando contigo. Señor, te pido por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tus bendiciones sean derramadas de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, te amamos y queremos darte la prioridad nada más a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de que se sienten y antes de cantar el canto último, les tengo el informe de lo que se juntó. Estuvo bien, pero no tan bien.